Hay uno de los integrantes de Primera Línea que participó en la reunión con el general Sanabria, que ha dicho que prefiere que no demos su nombre, se identifica como el profe. Profe, buenos días. Buenos días. Discúlpeme la pregunta, ¿por qué no, si usted se reunió ya con la policía, con el director de la policía, ¿por qué no dan el nombre? Pues, verán, Néstor, ya no es un secreto para nadie que la mayoría de nosotros ya estamos plenamente identificados por la policía, perfilados por sus organismos de inteligencia y pues estigmatizados por ustedes, medios de comunicación, en muchos casos. Sí. Sin embargo, nuestros apodos, sobrenombres, muchas veces pues no los pusieron amigos, ¿sí? Usted puede que tenga un apodo en su familia y se identifique con eso. Puede que es la misma razón, o bueno, ¿por qué nos encapuchamos? Es como una pregunta, una variante de esa, ¿no? Sí, pues, sí. ¿por qué nos seguimos tapando la cara? Porque detrás de una capucha puede haber cualquiera, ¿no? Pero, o sea, yo me rijo bajo ese principio, pues también como el zapatismo de que detrás de una capucha puede estar cualquier persona, porque lo importante no es la cara, sino las ideas y pues lo que dice, ¿no? Lo que tiene para aportar. Yo respeto y voy a respetar en esta entrevista que usted no quiere dar su nombre, pero ustedes fueron a la reunión con el general Sanabria sin capucha. Nosotros, yo personalmente entré con capucha, solamente que por cuestiones, no sé, pues no salimos en fotos ni nada. Ah, porque la mayoría estaba sin capucha. Sí, claro, sí, la mayoría. En total fueron 19 personas. Que se reconocían a sí mismas como Primera Línea. No había líderes, o sea, porque hay algo que se dejó muy claro, y creo que al general Sanabria le quedó muy claro, que Primera Línea no es ninguna organización criminal, un grupo organizado de carácter nacional para delinquir ni nada de eso. Somos solo jóvenes, de hecho la mayoría creen en el principio de la horizontalidad, ¿sí? Como que todos somos iguales, como para decir que vamos a tener líderes o representantes digamos que en una instancia como esta. Sí. ¿Sí? Y el hecho de que usted haya ido a esa reunión, usted era el único que tenía capucha. Los otros no, señor, había más con capucha, pero o sea, como le digo, es más un acto simbólico, ¿sí? Okay. Pero eso para usted demuestra todavía cierta desconfianza hacia la policía. Más que demostrar desconfianza del usar capucha, pues lo que le digo es el por qué, ¿no? Hay un principio zapatista, y es que detrás de una capucha pues puede estar cualquier persona. Y nosotros pues no íbamos a hablar, digamos, como para figurar. O sea, la idea de ir allá no era figurar y que nos tomaran la foto y decir, vea, yo estuve ahí sentado con el general de la policía y Gustavo Bolívar discutiendo acerca de la reforma de la policía. Eso no nos interesa. Entonces, ¿qué les interesa a ustedes, profe? Aportar en la discusión y que nuestras voces tengan un poder vinculante a la hora de reestructurar el Estado, que nosotros también luchamos por reestructurar, ¿sí? Profe, dígame una cosa. Ustedes hace un año, más o menos, un año largo, estaban enfrentados con esta policía, ¿cierto? En general, la policía estaba combatiendo a Primera Línea y Primera Línea combatía a la policía. ¿Es así, no? Pues no es que combatir a la policía, la Primera Línea se defendía y defendía al pueblo que se manifestaba de la policía, ¿sí? La visión de ver al otro como un oponente o como un contrincante es una lógica de Estado, sí, es una lógica de seguridad nacional en el que ven al protestante como un enemigo del sistema, como un enemigo del gobierno nacional o del Estado, y le dan trato de guerra. Sí, lo que hizo la Primera Línea fue defenderse de estas agresiones y defender a los manifestantes de estas agresiones que causaban muertes. Sí, porque la policía dice exactamente lo contrario. Dice, nosotros combatíamos a la Primera Línea porque la Primera Línea hacía bloqueos, porque la Primera Línea estaba incitando a desórdenes y vandalismo. Pues si ellos lo ven así, por eso le digo, eso es una lógica del Estado que aún no ha cambiado su doctrina de seguridad, ¿sí? Eso es algo que nosotros también estamos peleando, y es que esas lógicas guerreristas que tienen para darle manejo a la protesta social, darle manejo a las inconformidades del pueblo colombiano, darle manejo a las inconformidades de la clase popular,
pues es lo que estamos también peleando, que se cambie esa forma del trato del relacionamiento del Estado con el pueblo, porque hace un año se vio que esa relación Estado-pueblo era a través de la fuerza, de la represión, del asesinato, de la desaparición, de la mutilación. Sí, profe, ¿qué cambió para que ustedes se sentaran? La reunión fue larga, fue una reunión con el director de la policía de más de 4 horas. ¿Qué cambió para que ustedes llegaran a esa reunión y para que el general Sanabria también llegara a esa reunión? Pues nosotros durante el estallido social estuvimos siempre pidiendo garantías también para el diálogo, ¿sí? No es que antes no hubiésemos tenido disposición de dialogar y que solamente hubiésemos estado en disposición de estar en las calles, bloqueando la vía, ¿sí? Nosotros desde un principio tuvimos disposiciones de diálogo. Acá en Bogotá, desde el día 1, se tuvo disposiciones del diálogo, solamente que la forma de dialogar del gobierno pasado, de la institucionalidad pasada, pues no era nada de diálogo, ¿sí? Eran mesas en las cuales no había garantías de nada y en las cuales pues no se había expectativas de nada, nunca habían funcionarios competentes para resolver ninguna duda. Sí. O sea, era un diálogo completamente ineficiente, ineficaz y que nunca llegaba a nada por las mismas, digamos, dilaciones que daba la institucionalidad. Mire, usted... de mandar a un funcionario que no sí. puede responder ante las demandas del pueblo. Usted... Pues en este caso digamos que el diálogo tenía otra finalidad, ¿no? Sí, que es hacer un acercamiento para empezar a incluir a la ciudadanía, porque eso es una cosa que nosotros dejamos muy claro, que la reforma policial no va a salir únicamente, o bueno, la postura del pueblo no va a salir únicamente de los jóvenes que, digamos, que estuvimos ahí parados en primera línea, sino que tiene que ser una construcción social de todo el pueblo colombiano, sí. Diciendo qué tipo de, digamos, de policía es la que quiere. Sí, varias cosas. ¿Usted le dio la mano al general Sanabria? No, señor. ¿Y por qué? No, pues primero, o sea, la razón es que no hubo ese momento. El general Sanabria... ¿Pero le hubiera dado la mano sin problema? No, tampoco. Pero entonces, si existe ese prejuicio, ¿qué sentido tiene reunirse con la policía? Si no está ni siquiera la voluntad para mandar un símbolo de comenzar a trabajar juntos, ¿qué sentido tiene un encuentro como este? El símbolo estaba al sentarnos. O sea, cada pequeño acto está cargado, tiene una carga simbólica muy grande, ¿sí? Sí. Dar la mano tiene una carga simbólica de sellar tratos también, ¿sí? De sellar acuerdos. No necesariamente, es un saludo. Digamos, es un saludo. Puede ser. Reconocer al contrincante, al contendor, es dar la mano. Pero no, o sea, hay otro acto que nosotros, pues yo consideré en ese momento, ahí es suficiente y fue sentarme en la mesa. Sí. Sí. El sentarse en la mesa ya es un acto de disposición al diálogo. Me siento en la mesa y hablamos. Mire, y nos tratamos con respeto. Mire, algunos sectores consideran que esa reunión fue una rendición de la policía a la primera línea. Entre otras cosas porque hubo compromisos de la policía, pero no sabemos cuáles fueron los compromisos de la primera línea. La policía se compromete a no usar las armas marcadoras, a dejar de usar la pistola calibre 12 para lanzar elementos contundentes y todo pues eso está bien. Dejar de usar la calibre 12 más que un compromiso es una obligación que ellos tienen también porque... Claro. Pero hay compromisos que lee, entre otras cosas, curiosamente, un senador de la República y no lee la policía. Lo lee al final el senador Gustavo Bolívar. La pregunta es la siguiente. El de hacer un acto simbólico. La pregunta es, ¿y cuál es el compromiso de la primera línea en contraprestación? Pues mire, la primera línea no es ninguna organización, ¿sí? La primera línea no es un grupo organizado que se vaya a poner de acuerdo en todo el país para ver de qué manera pues llega a ese tipo de acuerdos, ¿sí? La primera línea es una expresión de movimiento social, ¿sí? Que respondía a unos ataques directos. Pero entonces, ¿quién los nombra a ustedes? Si la primera línea no es una organización, ¿quién los nombra a ustedes como líderes? Si no existe la organización. Pero es o sea, ustedes se autodenominan líderes de una organización que no existe. Fue lo primero que dije. O sea, eso al inicio de la entrevista fue lo que dije. Si hay un logro, un pequeño logro, una pequeña victoria en esa reunión, es que se dieran cuenta de que ustedes no están tratando la institucionalidad ni la policía con una organización o con un grupo organizado, ni mucho menos un grupo delincuencial. Nosotros no tenemos líderes, porque no somos un grupo, ¿sí? No hay una primera línea nacional. Pero entonces vuelvo a la pregunta.
Pero ¿cómo que en eso? Perdóneme, la profe, policía hace compromisos y usted me dice que no hacen compromisos porque la primera línea no es un grupo. Y no tenemos que hacer ningún compromiso porque la verdad que ustedes dirán no la afectación de las vías públicas, Pues que los daños dejen de vandalizar Transmilenio, por ejemplo, sería un buen compromiso. Dejen de atacar con bombas molotov a la policía, sería otro compromiso. ¿No lo pensaron? Es que nosotros no nos organizamos para hacer esas cosas. Bueno, desorganizados o como sea las hacen. ¿No sería bueno hacer un compromiso también para cumplir con la contraparte? Y las personas que se comprometan, llegasen a comprometerse con la policía, lo harían a nombre propio. Porque... Pero bueno, es un gesto. Fulanito, pero ¿y eso qué valor tiene? Porque la institucionalidad como policía puede comprometerse porque es una institución que funciona verticalmente, que se rige por la ley, que se rige por los estatutos, por un montón de cosas, ¿sí? Y tiene capacidad de compromiso y la responsabilidad de tener y adquirir compromisos con el pueblo, que es a quien le sirve, ¿sí? Pero profe, yo entiendo. Nosotros tenemos un compromiso, los jóvenes que salimos a la calle tenemos un compromiso también con el pueblo, que es organizarnos de manera también... Ustedes reconocen que el año pasado, o que en las protestas que comenzaron hace mucho más de un año, han cometido algunos delitos, excesos, abusos. No. ¿Y entonces de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el año pasado fue un contexto en el que el Estado organizado y sistemáticamente reprimió al pueblo y utilizó muchos mecanismos violentos. Le voy a pedir un favor. Es que la gente vio lo que ustedes hicieron. Yo estuve en Cali. En Cali el año pasado y ustedes ilegalmente montaron un retén y me pararon a mí, me tuvieron bloqueado. Primera línea. Yo no conozco Cali, entonces cuando usted dice, no, por eso, pero es que usted está hablando es con un joven que vive en Bogotá. ¿Con quién fue la reunión? La reunión fue con Primera Línea. Y claro que hay un grupo, y claro que hay una organización. Por eso fueron a hablar con el director de la policía. Haga de cuenta que citan a periodistas. Ustedes periodistas tienen un gremio de periodistas, sindicatos de periodistas, ¿sí? O figuras organizativas que pueden enviar a un diálogo nacional con, digamos, que pues con el, no sé, el Ministerio de Telecomunicaciones o quien lo cite en su debido momento. Nosotros no somos un grupo denominado Primera Línea. Pero Primera claro Línea que son, es como decir, lo que le quiero decir es, claro somos que líderes sociales, nosotros somos líderes sociales juveniles. Bueno, suponiendo que no tienen una organización detrás, con ese argumento ustedes no hacen compromisos, es decir, ustedes esperan que la policía haga compromisos, pero ustedes ninguno. No solo la policía, es que la cuestión es un compromiso del gobierno nacional, porque es un compromiso que adquirió con el pueblo colombiano que lo eligió. A Gustavo Petro lo eligieron y uno de los mandatos populares fue el desmonte del SMAT y la reforma estructural de la policía. Sí. Profe, ¿usted cuántos años tiene? Menos de 30. Menos de 30. ¿Usted trabaja o estudia? Trabajo y estudio. Trabaja y estudia. ¿Le puedo preguntar en qué trabaja y en qué estudia? Hasta allá no tanto, la informalidad. Yo vivo de la informalidad y el rebusque como millones de colombianos. Ok. ¿Y qué va a cambiar de Primera Línea ahora que gobierna Gustavo Petro? Pues eso habrá que verlo porque la Primera Línea es una expresión de respuesta ante el abuso policial. Entonces, si el pueblo colombiano se decide manifestarse, salir a las calles a exigir lo que por derecho le corresponde y mucho de eso que se ganó en las urnas, pues habrá que ver la respuesta de Gustavo Petro si va a ser la represión violenta. Si la represión es violenta, pues van a haber jóvenes que están ahí, y ya la historia lo vio, dispuestos a poner el pecho y a evitar que maten a los suyos. Profesor, a ver, pero ¿por qué no hay un estallido social este año? ¿Por qué no están marchando ustedes en este momento en las calles por una reforma tributaria por la que nadie votó en las urnas y que además, según el propio Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, cuyo anterior director es el nuevo director de la DIAN de Gustavo Petro, dice que esta reforma tributaria es mucho peor
para los más pobres que para los más ricos como proporción del ingreso. ¿Por qué no están marchando hoy ustedes? Yo no entiendo por qué, cuál es el argumento fuerte para decir que eso afecta más a los ricos que a los pobres, si usted está grabando como al 1.5% de los que ganan más de 10 millones de pesos al año, los que facturan más de 3.000 millones de pesos al año. ¿Usted cree? ¿Usted cree que no va a pagar la reforma tributaria cuando le cobren más por una gaseosa? Todos la vamos a pagar, al final de cuentas todos la vamos a pagar. Eso sí es un secreto. No, pero lo que le pregunta Paola es ¿por qué les parecía mala la del año pasado y esta les parece buena? Digamos que por la redistribución de las cargas más grandes. Digamos que las cargas tributarias ahora se van a sentir más en los que tienen más, y no tanto como la reforma pasada que proponía Carrasquilla, que realmente era un ataque directo, sí, al pueblo empobrecido. ¿Usted la reforma tributaria de Petro ya la leyó? Estoy en eso, es larguita, pero pues estoy en eso estudiándola. No soy bueno en muchos temas económicos, pero entiendo las cuestiones sociales y los compromisos a los que se llegó, y que tal vez no haya una claridad a ciencia cierta de los 25 billones de pesos que se piensan recaudar, para dónde van, pero es que el programa de gobierno pues se presentó muy amplio, ¿no? Entonces, para proponer y para ampliar cobertura a la educación se va a necesitar plata. Para calmar el hambre en La Guajira y en las zonas empobrecidas del país se va a necesitar plata. Entonces, claro. Pues no, que no sabemos cuándo dar plata. O sea, la plata se necesita, y eso no es un secreto para nadie, para empezar a solucionar las cosas. Claro, pero también plata se necesitaba el año pasado. Pero bueno, si ustedes no marchan contra esta reforma tributaria que golpea más a los más pobres que a los más ricos, según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, si ustedes no... Bueno, pues el Observatorio Fiscal puede decir misa. Si ustedes no tienen que hacer ningún compromiso... Sí, y sobre eso le quiero preguntar, si la policía, como dice usted, los tiene plenamente identificados y nosotros en los medios ya los tenemos plenamente estigmatizados, entonces le repito la pregunta del comienzo, ¿por qué el miedo a quitarse la capucha? Y si es que más bien ese miedo es al miedo al rechazo de la gente, el miedo al rechazo social. Miedo, porque es que ustedes uno les responde y vuelven y recaen en los mismos sesgos. Es como, ya respondí esa pregunta 3 veces y vuelve usted a decir que yo me tapo la cara por miedo. Así yo le tuviera miedo a un policía, no me pongo un escudo y me salgo al frente a proteger a mis amigos y a la vecina que está cocinando la olla, ¿sí? Ante armas que disparan proyectiles que matan a más de 150 kilómetros por hora, que tienen armas que desaparecen gente, ¿sí? Que conozco gente que la han desaparecido, y decirme que yo le tengo miedo, no es una cuestión de miedo, es una cuestión simbólica. ¿A quién han desaparecido? ¿Cuál de sus amigos? Pues que expliquen a cuál de mis amigos, no, cuántos. Ya soy amigo del pueblo colombiano. Que expliquen qué pasó con Duván Barros cuando se los llevaron los del ESMAD. Que expliquen qué pasó con las 9 víctimas, con las 14 víctimas del 9 de septiembre acá en Bogotá. Que por cierto, eso es uno de los compromisos que salió a poner Gustavo Bolívar, de que era un compromiso que adquiría la policía, de que había que haber un acto simbólico de reconocimiento a las víctimas también del 9 de septiembre, de la masacre acá en Bogotá. Pero pues la verdad de todo es que nosotros buscamos no solo un acto simbólico, sino verdad, reparación y garantías de no repetición en ninguno de los casos. Pero las garantías de no repetición también son para los delincuentes que intentaron quemar policías vivos. Nosotros no somos delincuentes. Yo no le he dicho que usted es un delincuente, pero no tengo ninguna duda que hubo al lado suyo algunos delincuentes o no intentaron quemar policías vivos. La gente intentó defenderse ante armas que dispararon proyectiles a matar. ¿No degollaron a un señor aquí en Bogotá? ¿No crearon un cable con el que decapitaban gente? Ese cable no lo puso la primera línea. La primera línea en ese momento estaba recogiendo un campamento porque los estaban desalojando del parque. ¿Ustedes ¿sí? no bloquearon? ¿No murieron bebés en los bloqueos? ¿No cerraron puertos? ¿No causaron hambre con los bloqueos del año pasado? El general Zanabria, algo que no sale en la relatoría y algo que tampoco pone Gustavo Bolívar en este comunicado, es que el general Zanabria admite que el bloqueo es una forma de manifestación legítima, que mientras hayan vías alternas, la policía no tiene por qué intervenir un bloqueo,
porque un bloqueo es legítimo. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su informe también lo reconoce como legítimo. Entonces, pues... Y no hay, pero digamos que no si, puede si en un culpar bloqueo, a la si en un primera bloqueo línea. mueren personas, ¿a usted le parece que sigue siendo legítimo el bloqueo? No, yo creo que en los casos de bloqueo, en las emergencias médicas deben tener un trato especial. Eso sí lo considero Y no lo tuvieron en varios casos. Recuerde usted el episodio de la ambulancia que no permitieron. Mire, profe, pasar. nos quedaremos aquí todo el día, pero yo creo que ya no vale la pena mirar al pasado. Cada uno tiene su teoría y su construcción intelectual alrededor de lo que pasó. Quiero preguntarle del futuro. Después de la reunión de apenas hace días, horas, con el director de la policía, ¿qué va a cambiar para ustedes, para los muchachos de primera línea? Pues nosotros vamos a seguir en nuestra tarea, ¿sí? Los que hicimos parte del estallido social el año pasado sabemos que nuestra tarea es con la gente, que nuestra tarea es fortalecer el tejido social comunitario. Eso es lo más importante para poder garantizar que estos pequeños logros que, digamos que se logran, perdón la redundancia, en lo electoral, que se materialicen, es que nosotros en los barrios nos comprometamos con nuestra comunidad a aportar y a construir pero eso sí tejido me social. permite. Eso sí, yo creo que llegamos al fondo del asunto, profe. ¿Uno fortalece el tejido social construyendo o destruyendo? Construyendo, siempre construyendo y reconstruyendo. ¿Y ustedes qué están construyendo? Nosotros estamos construyendo lazos comunitarios No, pero no me eche relacionarnos cuento de también. lazos comunitarios. Yo me levanto todos los días a trabajar, a construir país, a decirle a mis hijos su que... trabajo y es respetable, todos, Por eso, todos podemos aportar ¿cuál desde es el nuestro trabajo y cuál es el trabajo de ustedes con el que están construyendo? Ahorita la mayoría de colectivos estamos, digamos, en los mismos temas que básicamente son fortalecer la memoria. Sí, porque sabemos que, digamos que el elemento simbólico de recordar a aquellas personas que han sido víctimas de ciertas prácticas nos ayudan a que no podemos permitir que se repitan. Sí, entonces los actos de memoria por las víctimas, digamos ahorita se acerca el 9 de septiembre, la conmemoración de las víctimas de la masacre policial, acompañando a los familiares en ese tipo de eventos para no se sientan solos porque el Estado no está respondiendo como debería en la reparación. ¿Y qué van a hacer ustedes el 9? Conmemorar, hacer actos de memoria completamente pacíficos. Okay. Y pues recordar a las víctimas que son parte del pueblo y que cayeron en manos de un Estado pues represor. Sí, los policías que cayeron, los heridos también son pueblo, ¿no? Tristemente, la estructura del Estado hace y propicia de que gente del mismo pueblo pues termine afectada también al cumplir los intereses de la oligarquía. O sea, enfrentar a pueblo contra pueblo tampoco es algo que nosotros desconozcamos y por eso reconocemos que el enemigo no es el policía que tenemos al frente. El enemigo es la estructura que montaron las clases dirigentes para mantenerse en el poder. Eso es lo que nosotros tenemos que acabar. Profe, gracias por aceptar esta entrevista. Bueno.